El cerebro es una de las partes vitales más complejas en el cuerpo humano, tanto por su trascendencia como por su complejidad. El objetivo de este vídeo es que toda esa complejidad sea explicada por mí mismo, transmitida hacia vosotros de una forma sencilla y en la que no os aburráis y aprendáis lo máximo posible. Primero, hay que comprender cuál es la principal función del cerebro. Nuestro encéfalo controla todo, desde las cosas más complejas que nos podamos imaginar hasta las cosas más básicas de la vida, como la respiración controlada por el bulbo raquídeo. Es por eso por lo que es tan importante explicar el funcionamiento de cada lóbulo, ya que es una cosa esencial saber cómo funcionas tú por dentro. Los estímulos son una parte esencial del encéfalo. Sin ellos no podríamos sentir, oír, oler o ver. Estos estímulos son percibidos a través de receptores externos o internos. Existen distintos tipos de estos, como por ejemplo los químicos, luminosos o de temperatura. Para entender mejor esta parte, pongamos el ejemplo de una manzana. Para saber que lo que estamos viendo es una manzana, nuestro encéfalo tiene que hacer varios procesos a nivel cerebral muy rápidos para poder saber que esto es ese alimento. El cerebro lo que hace es analizar en color, forma, si está en movimiento o el tamaño del objeto. Pero esto es después de que la córnea ya haya convertido este estímulo visual en una electroseñal. Esta señal ha viajado desde la córnea hasta el tálamo, una de las partes más importantes del procesamiento de los estímulos y de la respuesta. Es, por poner un ejemplo, el mediocentro en el fútbol o el base en el baloncesto. Depende de qué electroseñal reciba nuestro tálamo, crea una sinapsis que lo lleva a un lóbulo o a otro. En este caso, como es un estímulo visual, el tálamo manda ese estímulo al lóbulo occipital, el cual se encarga de la vista. Este lóbulo crea dos rutas hacia dos lóbulos más. El primero al lóbulo temporal, que es como si a sí mismo se preguntase «¿He visto esto antes?», ya que manda a la parte de la memoria. Seguidamente, crea otra ruta en la que viaja al lóbulo parietal. Esta vez el cerebro no pregunta si lo has visto antes, sino que pregunta dónde lo has visto, ya que el lóbulo parietal se encarga de la orientación espacial. A veces no se hace esta pregunta, siempre es dependiendo de lo que le pidas a tu cerebro inconscientemente. En esta función, la principal forma por la que estos estímulos viajan de los receptores al cerebro es gracias a las neuronas. Estas están divididas en distintas partes, a saber, dendritas, axones, núcleo o soma, nódulo de Ranvier y el botón terminal. Empecemos por las dendritas. Estas partes cortas de la neurona están localizadas en el borde de la misma y funcionan en sincronía con el axón. Mientras que éste transmite el impulso hacia la otra neurona, la dendrita la recibe. A continuación, el soma es llamado de otra forma el núcleo de la célula nerviosa. En este sitio de la neurona es donde reside la información genética, la cual es necesaria para la función de las células. Aquí, como en las células corporales, se localizan ribosomas, mitocondrias, aparato de Golgi, etc. De hecho, desde aquí es donde crece tanto el axón como la dendrita. Siguiendo por la estructura de la neurona, tenemos la vaina de mielina. Esta vaina rodea al axón y funciona a forma de aislante, lo que hace que los impulsos nerviosos sean mucho más rápidos y efectivos. El nódulo de Ranvier, por su parte, hace que el movimiento, aparte de rápido, hace que sea más beneficioso. Si estas dos estructuras son dañadas, los impulsos son mucho más lentos, provocando enfermedades como la esclerosis múltiple. Para finalizar la estructura de la neurona, nos vamos a la terminal axónica. Esta terminal lo que hace es crear una sinapsis. Para resumir, sinapsis significa que es la acción química que crea nuestra neurona para transmitir la información de una a otra y es creada por un potencial de acción. Esto provoca que la neurona libere los neurotransmisores y viaje hacia la otra. Ya para terminar con el vídeo de hoy, tenemos las células más abundantes de nuestro cerebro. Estas son las multipolares. Entre ellas están las células de Purkinje, localizadas en el cerebelo, las cuales se encargan de la coordinación y supervisión del movimiento, dos tipos de células piramidales,
localizadas en la corteza motora. Estas células permiten el movimiento al sinapsar con las células musculares. Y por último, tenemos las células de Doyel. Estas células se localizan en los ganglios simpáticos prevertebrales, las cuales regulan el funcionamiento del tracto gastrointestinal. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho. Adiós.